Pulso Latino es presentado por Frisian Flag, Dushipawe, Bompa Mañana. Hoy en Pulso Latino. Quedó aprobada una ley en el Parlamento que exige que se cumplan los pagos de impuestos y primas sociales. Continúa el drama de las familias de los presos en Barranquilla, Colombia, que tras una toma a la prisión quemaron todas las celdas. Una nueva compañía aérea ingresa al mercado aeronáutico de Aruba, se trata de Southwest. La vida del líder Betico Cruz no solo fue pieza fundamental para la historia política de Aruba, sino que es un ejemplo para los nuevos políticos. ¿Sabe usted qué es un neosoltero? Acá les contamos de qué se trata. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Bienvenidos a una emisión más de Pulso Latino. Agradecemos por su sintonía. En el Parlamento de Aruba se aprobó de forma unánime la ley presentada por el ministro de Finanzas y Organización Gubernamental, Juan David Hirosquín. Una de las metas es que esta ley promoverá la competencia justa, ya que todas las personas deben cumplir con sus impuestos y primas sociales. El lunes en la noche en el Parlamento de Aruba se aprobó de forma unánime la ley que promoverá la competencia justa, ya que todas las personas deben cumplir con sus impuestos y primas sociales. El ministro Juan David Hirosquín está contento con el apoyo de toda la fracción en el Parlamento. Esta fue una ley que trajo el gabinete Oduber, pero el gobierno actual hizo cambios basados en comentarios recibidos en la comunidad, de los miembros del Parlamento y también de los gremios comerciales. Esta es una ley que busca una mejoría en el cumplimiento de los impuestos, pero también una competencia justa entre los negocios de nuestro país. Además, el mandatario subrayó que otro aspecto muy importante es esta ley es la protección adicional para el trabajador de un empleador que no cumpla con sus deberes del pago de impuestos. El ministro siguió explicando que conoció varios casos en el pasado y dio como ejemplo un caso grande de una agencia de empleo que le estaba dando servicio a un hotel. Esta agencia se fue a bancarrota y los impuestos no fueron pagados, mientras que los dueños abandonaron el país dejando a los trabajadores responsables de pagar los impuestos que ellos como compañía no pagaron. El ministro enfatizó que esto no es justo para los empleados. Con bombas de aturdimiento, miembros del SMAT trataron de controlar las decenas de familiares de reclusos de la cárcel Modelo de Barranquilla en Colombia, que desesperados trataban de tener noticias de ellos y ante el silencio que aseguran vuelve el incidente, optaron por lanzar piedras contra los uniformados y derribar las vallas de protección. Con bombas de aturdimiento, miembros del SMAT tratan de controlar a decenas de familiares de reclusos de la cárcel Modelo de Barranquilla, que desesperados tratan de tener noticias de ellos, y ante el silencio que aseguran envuelve el incidente, optaron por lanzar piedras contra los uniformados y derribar las vallas de protección. Ay, de pronto mi hijo está quemado, está muerto ya yo. Yo quiero que mi hijo esté tan siquiera herido. Yo no soporto otro dolor más. Fue tal la desesperación que llegaron incluso a retener por varios minutos a un guardián del IMPEC. No, hay que tenerlo a la quita que den respuesta a usted, no. Mira, no se puede, estamos en la noche, en el corazón, tenemos los familiares nosotros ahí. Carlos Andrés Ferrer Correa. Luego de que una funcionaria de la Defensoría diera a conocer algunos nombres de reclusos ilesos, se registraron desmayos y escenas de dolor. Las autoridades en Arauca, en Colombia, hicieron una grave denuncia. Aseguran que presuntos guerrilleros del ELN están secuestrando a colombianos en Venezuela y si no pagan el rescate los llevan a Colombia y los asesinen. Un comerciante que se salvó de morir narró su odisea. En esta zona, a orillas del río Arauca, fue encontrado el comerciante colombiano con 5 impactos de arma de fuego. El hombre, que permanece hospitalizado, denunció que sujetos armados lo secuestraron cuando estaba en El Amparo, un pueblo venezolano al otro lado del río. Que no, que eran sospechosos que intentaban investigarme. Dice, bajo la reserva de su identidad por seguridad, que después de robarle una moto y sus pertenencias, lo trasladaron en canoa hacia Colombia, donde lo atacaron a bala. Estuvieron amarrados todo el día. Cuando me dijeron que me iban a integrar a mi familia, pues donde recibí los impactos
de bala. El coronel Camilo Ernesto Álvarez, comandante de la policía de Arauca, recibió la denuncia y reveló que este año 2 colombianos han sido asesinados después de ser secuestrados al otro lado de la frontera. Les exigen un dinero, los cuales al no pagar, pues les causan la muerte o los hieren. El oficial dice que un grupo guerrillero colombiano es el responsable de estos secuestros y crímenes. Un grupo de delincuentes que manifiesta ser del ELN, donde ya hasta el momento han sido 2 homicidios y el último que afortunadamente salió herido. La policía de Colombia ya habló con autoridades venezolanas de la frontera para denunciar los casos. 2 camiones que transportaban cargas pesadas y otros 2 vehículos protagonizaron un accidente en Paraguay. 6 compañías de bomberos trabajaron durante horas para apagar el incendio que se produjo luego del choque. Vamos en directo con las imágenes. Estas son las primeras imágenes que captaron las cámaras de nuestro canal momentos después del violento choque. Al parecer, 2 de los camiones que se vieron involucrados en el hecho chocaron de manera frontal sobre la Ruta 2. Por el impacto, habrían ido a parar contra otro vehículo que se encontraba estacionado en las cercanías y una camioneta habría chocado finalmente contra los automóviles accidentados. Cuando escuchamos las ambulancias y eso, llamamos a los choferes y uno de los choferes ya no atendió. Entonces, por deducción, nomás ya supimos y por aviso de otros choferes que fue nuestro camión el que pasó. ¿Y su chofer quedó atrapado? ¿El nombre de ese chofer? Luis Franco. Pese a la magnitud del percance, solo una persona resultó herida. Se trata del chofer del camión sojero, Luis Franco, quien sufrió una fractura expuesta en uno de sus miembros. Entre los vehículos siniestrados se encuentra un Toyota doble cabina de color rojo. También se vio involucrado un automóvil que llevaba maderas en su interior y otro de la marca Scania que transportaba bolsas plásticas. Bomberos voluntarios de 6 compañías combatieron durante horas las llamas que finalmente fueron sofocadas. Se presume que el plástico granulado que transportaba uno de los vehículos habría sido la principal fuente de combustión. Recientemente el primer ministro junto al ministro de Infraestructura hicieron una inspección en los trabajos de renovación del monumento histórico del edificio de Zoutmanstraat. Allí, según lo indicaron, su visión para la renovación del centro de ciudad está recibiendo su forma. El ministro de Asuntos Generales, Mike Eyman, sacó un tiempo de su agenda para, junto al ministro de Infraestructura, Benice Finger, hacer una inspección al proyecto de restauración del monumento histórico que está en el edificio de Zoutmanstraat. Durante la inspección, los mandatarios estuvieron acompañados por la representante de la Oficina de Monumentos, contratista y arquitecto encargado de los trabajos. Además de tener una vista de cómo se están llevando a cabo los trabajos, para el ministro presidente es importante fomentar este tipo de proyectos que motiven a demás comunidad a que también pongan de su parte en los esfuerzos para renovar todo el centro de ciudad y hacer de esta forma una atracción. Allí no solamente se renovó calle principal y su vecindario, sino también se rescataron edificios antiguos que se convertirán en monumentos históricos y que merecen estar en una capital rica en historia como lo es Oranjestad. El primer ministro Mike Eyman mencionó algunos ejemplos de inversión pública, como por ejemplo el edificio de Cocolichi y el plan que sigue para hacer una plaza Padú. El ministro de Infraestructura se mostró satisfecho de cómo están andando los trabajos. Es consciente que una restauración de esta magnitud, teniendo en cuenta todas las guías de preservación histórica, no es un trabajo fácil, pero tiene toda la confianza que el proyecto será entregado en la fecha estipulada y con esta otra parte de la renovación de Oranjestad quedará completada. Algunos agentes de la policía en Bogotá, Colombia, llegaron hasta el puente peatonal cercano al Portal del Tunal para convencer a un hombre de unos 25 años de no lanzarse al vacío. El joven amenazaba con suicidarse, pero según las autoridades es porque sufre de aparentes problemas mentales. Momentos de tensión se vivieron esta madrugada en el sur de la capital del país. Este hombre de 25 años amenazaba con lanzarse al vacío desde el puente peatonal de la avenida Boyacá con carrera 24 frente al Portal del Tunal. Una patrullera de la policía intentó durante varios minutos convencerlo para que desistiera de esta acción. Se trató de hablar con él, de decirle que pensara en su vida, en su familia, en su mamá que estaba ahí abajo. En un descuido, un subintendente se acercó, lo tomó por la espalda y lo protegió. De inmediato lo pusieron a salvo mientras llegaba una ambulancia de la Secretaría de Salud.
Minutos después, el subcomandante de la Policía de Bogotá, coronel Julio César Alvarado, llegó al sitio y felicitó a los policías que evitaron la tragedia. Mi patrullero, felicitaciones en nombre de todos los policías de Colombia, nos enorgullecen estos hechos valerosos que realizan todos los policías de Colombia, pero particularmente en el día de hoy, ustedes garantizaron la vida de un ser humano. Mi patrullera, permítame felicitarla en nombre de todos los policías de Colombia. Nos enorgullece saber que contamos con personas tan importantes como ustedes que salvan vidas todos los días. A esta hora el hombre se encuentra en un centro asistencial. Al menos 4 personas murieron y otras 4 resultaron levemente heridas luego de que un camión derrumbara un puente peatonal en una de las autopistas más importantes de la ciudad brasileña de Río de Janeiro, informaron fuentes oficiales. El accidente ocurrió en la línea amarilla, una vía expresa que comunica la zona norte y oeste de Río de Janeiro, según los bomberos. 2 de las víctimas eran personas que pasaban por el puente y que fueron lanzados hacia un canal que divide la autopista, a donde también fue empujado un vehículo que pasaba por debajo de la estructura. 3 automóviles y una motocicleta quedaron totalmente aplastados bajo la mole de hierro y cemento en que quedó convertida la infraestructura y que cubrió las 8 pistas de la autopista. Las otras víctimas mortales conducían 2 de los vehículos que quedaron destruidos. El puente peatonal se vino abajo luego de que un camión para la carga de material de construcción que transitaba con su volqueta levantada intentara pasar por la vía en un estrecho en que es prohibido el paso para vehículos con más de 4.5 metros de altura. El violento impacto del volquete en la estructura provocó la inmediata caída del puente. La pasarela peatonal era utilizada como vía de acceso por los habitantes de la favela Rato Moleado. Algunos de los heridos fueron retirados del lugar del accidente en 2 helicópteros utilizados por el cuerpo de bomberos en las tareas de rescate. El accidente obligó a las autoridades de tránsito a suspender el flujo de los vehículos de los 2 sentidos de la línea amarilla, lo que provocó un embotellamiento gigantesco en gran parte de Río de Janeiro. Vamos a un corte comercial, pero ya regresamos con más información aquí en Pulso Latino. En breve. Un artista se electrocutó mientras estaba presentando su show en Argentina. Los Tigres del Licey ganaron la Serie de República Dominicana con un triunfo 3-2 sobre los Leones del Escogido y conquistaron la corona número 21.